Buen día a todos. Vamos a continuar con esta clase de física en la que estamos viendo las leyes de los gases. Bueno, en los pasados videos hemos visto la ley de Boyle que relacionaba presión y volumen, la ley de Charles que relacionaba volumen y temperatura y pues el anterior, el video, era la ley de Gay-Lussac que relacionaba presión y temperatura. Aquí tenemos entonces esos cuatro valores, presión, volumen y temperatura en cada una de esas leyes. Entonces vamos a ver ahora la ley combinada, es decir, la ley que combina los tres valores, presión, volumen y temperatura. Es decir, es una combinación de la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Bueno, vamos, entonces esa ley implica pues esas unidades. Vamos a ver entonces en un ejemplo cómo se aplica esa ley general o esa ley combinada de los gases. En este ejemplo, un tanque de oxígeno con un volumen interior de 20 litros se llena con ese gas bajo una presión absoluta de 6 megapascales a 20 grados Celsius. El oxígeno se va a usar en un avión para grandes alturas, donde la presión absoluta es solo 70 kilopascales y la temperatura es menos 20 grados Celsius. ¿Qué volumen de oxígeno será capaz de suministrar el tanque en esas condiciones? Entonces, si vemos aquí, pues nos dan un volumen, un volumen inicial y nos preguntan el volumen final. Nos dan la presión que tiene internamente el gas, 6 megapascales, y pues la presión absoluta afuera, que es 70 kilopascales. También la temperatura inicial 20 grados Celsius y la temperatura final menos 20 grados Celsius. Entonces, la ley general de esta ley combinada de los gases nos relaciona las tres variables de la siguiente manera. Bueno, después de sumar 273 a las dos temperaturas, es decir, a 20 y a menos 20, ya tendríamos la temperatura absoluta. Entonces vamos a despejar para lo que nos están pidiendo, que es para el volumen 2. Esta ley combinada de los gases, pues esta es la fórmula. Esta es la fórmula que realmente tendríamos que manejar. Es precisamente de relacionando estos valores. Esta. Esta forma, que es presión por volumen entre temperatura, igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Entonces, en estos ejercicios siempre se nos van a dar tres unidades y tendremos que despejar para ese cuarto valor. En este caso, nos dan la presión 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2 y temperatura 2 y nos piden pues el volumen 2. Entonces despejamos para esa variable. Despejamos para el volumen 2. En este caso pasamos este multiplicar y este dividir y tenemos esta fórmula acá. Entonces sustituimos la presión 1 ya pasada a presión absoluta, bueno, son 6 megapascales, son 6 por 1000, ¿verdad? 6000 pascales. El volumen inicial 20 litros y la temperatura inicial que es 273 más menos 20, ¿verdad? Menos 20 que serían 253. Y la temperatura 1 293. Bueno, haciendo esta operación nos da que el volumen en ese caso serían 1480 litros. Es decir, el volumen disminuye porque la temperatura es baja y la presión es menor. Entonces el volumen disminuye. Bueno, entonces ahí tendríamos una aplicación de esta ley combinada de los gases. Vamos a considerar ahora una cuarta variable. ¿Qué pasa si la masa varía? Hasta este momento no hemos considerado la masa como un factor en esta cuestión de los gases, pero también es un factor importante. ¿Qué pasa si la masa del gas, pues, por ejemplo, se escapa parte del gas, entonces disminuye su masa? Vamos a considerar entonces ese cambio en el comportamiento de los gases. Si la temperatura y el volumen de un gas confinado se mantienen constantes, al añadir más gas habrá un incremento proporcional en la presión. En forma similar, si la presión y la temperatura se mantienen fijos, al aumentar la masa, habrá un aumento proporcional en el volumen del recipiente. Podemos entonces observar experimentalmente, pues se determinó esta ecuación, que es una combinación de Gay-Lussac, de la de Charles, de la de Boyle, y ahora agregándole la masa. Entonces, presión 1 por volumen 1 entre masa 1 por temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por volumen 2 entre masa 2 por temperatura 2. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo.
La lectura de la presión manométrica en un tanque para almacenamiento de helio indica 2000 libras por pulgada cuadrada, cuando la temperatura es de 27 grados Celsius. Durante la noche hay una fuga en el recipiente y a la mañana siguiente se tienen 1500 libras por pulgada cuadrada a una temperatura de 17 grados centígrados. ¿Qué porcentaje de la masa original de helio permanece dentro del recipiente? Nota cómo tuvo que haber disminuido la masa porque dice pues escapó parte del helio, entonces hubo una fuga, se perdió masa y la presión varió. Como hay menos gas, la presión disminuyó y también la temperatura disminuyó. De la presión pasó de 2000 libras por pulgada cuadrada a 1500 y la temperatura bajó de 27 a 17 grados Celsius. Vamos a resolver entonces esto. Entonces lo que nos están pidiendo es que porcentaje de la masa. Para sacar un porcentaje de masa sería la masa inicial entre la masa final, ¿no? Bueno, entonces la solución, puesto que el volumen permanece constante, es decir, si leemos el ejercicio, pues el volumen no ha variado. El volumen del gas, aunque hay menos masa, el volumen sigue siendo el mismo. Por tanto, el volumen 1 es igual al volumen 2. Entonces podemos simplificar esta fórmula tachándolos, porque como son dos valores iguales a diferentes lados de la ecuación, la podemos eliminar. Entonces nos queda solamente y una despejando para esto nos quedaría presión 1 entre temperatura 1 por masa 1. Y lo mismo en el otro lado, solo que en el punto 2. Entonces en este caso, aquí, aquí ¿verdad? En este caso el volumen 1 y el volumen 2 se eliminan. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos esta masa 2 para acá, está dividiendo, pasa multiplicando. Y estos dos valores de acá, este presión 1 lo pasamos para acá, multiplicando lo pasamos dividiendo. Y este que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Entonces nos queda esta parte de acá. Porque al final lo que intentamos sacar es una razón o un porcentaje, la masa 2 entre la masa 1. Entonces, convertimos las unidades que nos dan a presión absoluta. Solo nos dan la manométrica. Entonces, a 2000 libras por pulgada cuadrada le sumamos la presión atmosférica, que en libras por pulgada cuadrada son 14.7. Esto es la presión atmosférica en estas unidades. Entonces, la presión absoluta son 20.147 libras por pulgada cuadrada. La presión 2 lo mismo, la pasamos a presión absoluta. Y la temperatura también la pasamos a temperatura absoluta, sumándole 273 para convertirla en Kelvin. Entonces, al ya sustituir los valores acá en la fórmula, masa 2 entre masa 1, pues sustituimos la presión 2 por temperatura 1 entre presión 1 por temperatura 2. Esto nos da esta razón. Esta es una razón. Masa 2 entre masa 1. Quiere decir que el 77.8% del helio aún permanece dentro del recipiente. Bueno, entonces esta es una aplicación de la ley ya combinada con las cuatro variables posibles, que son presión, temperatura, volumen y masa. Y bueno, entonces hasta aquí llegaríamos con este tema de la ley de los gases.